nuestra información. Entonces, quedamos que nuestro tema es análisis de señales aleatorias. Eh, Hace poco tuvimos una reunión con gente, pues, de digitales, ¿no? Y, pues, siempre planteamos las necesidades de las materias de abajo, de las materias que nos deben de proporcionar los elementos de las materias anteriores. Y bueno, pues todo el mundo hacía énfasis en, no sé, en el teorema de Wiener, por ejemplo, el teorema del límite central, y esa es la razón de esta secuencia de temas, ¿de acuerdo? Así es que, pues se trata de que si nos preguntan, ¿vieron densidad de probabilidad o densidad de potencia o cosas así? Claro que sí la vimos, ¿no? Pero y además la estamos refrescando porque son temas de materias anteriores. Esa es básicamente la idea. ¿Se acuerdan? Ya habíamos definido el concepto de señales aleatorias. Quedamos que estas señales se caracterizan porque no tienen un modelito matemático que nos permite a futuro conocer el comportamiento de los eventos al que hace referencia, ¿sí? Pero curiosamente, uno supone que los eventos aleatorios tienen que ver con el ruido. Y acuérdense que el ruido son señales indeseables que generalmente se generan y están fuera de control. Algunos casos de ruido sí se pueden manejar. Por ejemplo, si yo sé que un taladro, un esmeril, me está afectando mi señal de video, pues dejo de usar el taladro, ¿no? Y se acabó. Entonces, ese tipo de señales podrían ser predecibles, pero resulta ser que la mayoría de las señales aleatorias tienen propósito, tienen aplicaciones. Y esto podría ser el caso de las señales de datos. La voz, por ejemplo, es una señal estrictamente aleatoria. ¿En qué sentido? Que si yo les pregunto a ustedes, sí, ¿qué características va a tener mi voz en este caso en el próximo minuto? Pues ustedes no saben responder. Es decir, podrían hablar del tono, del sonsonete, de cosas así, de la modulación, pero si hablamos de la cuantificación de la cantidad de información, entonces sí no tendrían respuesta. ¿Por qué? Porque no saben lo que les voy a decir, no saben que voy a emitir la señal. Si tuviera un modelo matemático, podríamos, como en el caso de las determinísticas, decir para el tiempo tal, sí, pues tenemos un cierto valor, ¿de acuerdo? Entonces, pues esta es la condición de las señales aleatorias. A diferencia, aquí nada más para contrastarlo, volví a repetir la definición de señales determinísticas. Esta sí, ¿se acuerdan que yo les puse algún ejemplito y les decía 50 coseno de 200 pi t? Esa es una señal determinística. ¿Por qué? Porque yo puedo en la expresión darle un valor al tiempo y obtener el valor de amplitud correspondiente. Si les digo, a ver, en el tiempo de arranque, t igual a cero, pues yo sé que la señal ahí vale 50 volts, ¿no? No tenemos mucho problema. Pero en cada tiempo va a haber un valor de amplitud que siempre va a estar entre 50 y menos 50 volts. Entonces, esa es una señal determinística cuyo modelito matemático me permite conocer a futuro, ¿sí?, la señal. Esto también ya lo tenemos. Y nada más para ir derivando una expresión determinística e introducirle ya algún comportamiento de tipo aleatorio, aquí vamos a hacer este ejercicio. Este sí quiero que lo tomen y lo vamos a contestar aquí entre nosotros, ¿sí? Escríbanlo, por favor. Abran sus cámaras, por favor.
Cuando les presente los temas, les decía en la clase de las 7 se me hizo una boruca ahí que no podía identificar quién era quién, y a lo mejor resultó injusto, en el sentido de que, pues, alguien quería y no lo alcancé a percibir, ¿no? Entonces, pues, ahí levantan su manita, jóvenes, y se inscriben ahí en el chat, y yo ya los voy tomando de ahí, y nada más me dicen, o sea, bueno, ahí se ordenan en la medida en que lo vayan haciendo, y me dicen el número, ¿no? Sí. Y ya ya nada más lo confirmamos. Doy el nombre de la persona y el tema. Ujú. A ver, entonces fíjense, ¿de qué se trata? Tenemos una señal analógica estrictamente determinística, ¿de acuerdo? Ahí está. Jóvenes, ¿alguien me puede decir los hertz contenidos en esta onda? ¿Cuántos hertz de frecuencia? 500. ¿Perdón? 500. 5000. Sí, 500 500. hertz. 5000. 5000 Serían hertz, 5000 Hz. correcto. 5000. Sí, 5000. 5000 hertz. Ok, ya tenemos la FM, la frecuencia máxima, ¿no? Entonces, la primera pregunta, inciso A, determinar el número mínimo de muestras por segundo que se deben tomar para esta señal. ¿Cuál es el número mínimo de muestras, jóvenes? Sería lo de la tasa de Nyquist, ¿no, profe? Que serían Exactamente. 10,000 muestras Exactamente. sobre segundo. Perfecto, muy bien. Entonces, el número mínimo de muestras por segundo es, como dijo su compañero, la tasa de Nyquist, 2 veces FM. No se los voy a presentar resuelto, ustedes lo van a estar resolviendo ahí. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? FN, ¿se acuerdan? F minúscula subíndice N de Nyquist, 2 veces FM. Ujú. Como FM vale 5000 Hz, entonces FN es 2 Es veces 10,000 10,000 muestras por segundo. sobre segundo, ¿de acuerdo? Ya está. Inciso B. La cantidad de bits que contiene cada muestra si se establecen 512 niveles equiprobables de cuantificación. Es decir, cada valor de voltaje de las 10,000 muestras que se le tomaron a la onda por segundo tienen la posibilidad de caer en cualquiera de los 512 niveles equiprobables. Eso nos da un contenido de información. Son los bits por muestra. ¿Cuántos bits son, jóvenes? 9. 9 bits. 9. Perfecto, muy bien. Menos 9, Entonces, ¿no, cada profe? muestra, no, 9. A ver, a lo mejor, no sé, no cambió algo de posición. Sería nada más I igual al logaritmo en base 2. Le salió el menú 1 sobre 512. Acuérdense que es el logaritmo en base 2 de 1 entre 1 sobre 512. Y eso hace que nos quede 512, ¿no? Así ¿Cuándo es. es cuando se hace uno entre lo que nos... Es que es 1 entre la probabilidad de ocurrencia, y la probabilidad de ocurrencia es 1 entre 512. Entonces, ahí nos queda 1 entre 1 sobre 512, pero eso en realidad corresponde al logaritmo en base 2 de 512. Ok. Entonces, nos queda 9. ¿Ese 9 qué es? Los bits que contiene cada muestra por esta opción, ¿no? De caer en cualquiera de los 500 niveles, que son equiprobables. Luego después, si tomamos en el inciso A, cuando menos 8000 muestras cada segundo, y cada muestra tiene 500 bits por muestra, nos manda al inciso C, la cantidad total de bits por segundo que se transmitirán. Entonces, ¿cuál es esa cantidad, jóvenes? Serían 90,000 bits Perfecto. sobre segundo. 90,000. Exacto. Ese es el concepto, 90,000 bits por segundo sobre segundo, ¿no? Entonces, Profe, ¿ese último resultado cómo salió? de multiplicar las 10,000 muestras por segundo por el número de bits, que son 9, que tiene cada muestra. Como son 10,000 muestras y cada muestra tiene un contenido de información de 9 bits,
Pues el producto, ¿no? El producto de 10,000 por 9, 90,000 bits por segundo. Gracias, profe. Ojo, esta cantidad, jóvenes, de información la tenemos a la salida de la fuente. A esto se le conoce como razón de transmisión, ¿de acuerdo? Ahora, esa cantidad de bits por segundo la vamos a mandar por un medio de transmisión. Y entonces ese medio de transmisión debe tener una capacidad de canal que cuando menos sea igual a la razón de transmisión. O sea, si en la fuente tenemos ahí listos para salir disparados 90,000 bits cada segundo, pues necesitamos un canal que me lo soporte. Y ese canal se dice que transmite sin error cuando su capacidad es cuando menos la razón de transmisión, o sea, la velocidad de transmisión, ¿no? Así es que necesitamos una capacidad de canal. ¿Se acuerdan cuál es la capacidad de canal? C. C igual a B de burro, logaritmo en base 2 de un paréntesis, ¿no? Entonces, esto, jóvenes, va relacionándonos lo que vamos a generar en la fuente y lo que vamos a requerir en el medio para poder transmitir esa información que sale de la fuente. ¿De acuerdo? Bueno, así noten Profe, cómo, diga usted, ¿alguien? yo solamente tengo una duda en el inciso B. Sí, ¿Es diga. logaritmo base 2 de 512 o logaritmo base 2 de 1 entre 512? Ojo, no, es logaritmo en base 2 de 512, pero mire, no es que estemos cambiando lo que habíamos dicho. Lo que pasa es que es, acuérdese, información igual a logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de ocurrencia. Y entonces nos queda logaritmo en base 2 de 1. Y como la probabilidad de ocurrencia es 1 entre 512, es que nos queda el logaritmo en base 2, o sea, esto, vea usted, la información es logaritmo en base 2 de 1 sobre P, que es igual a logaritmo en base 2, o sea, la probabilidad de ocurrencia es 1 sobre 512, y esto es 512, ¿sí? Entonces es logaritmo en base 2 de 512, ¿de acuerdo? Porque si le pone logaritmo en base 2 de 1 sobre 512, ahí es donde nos da el negativo, ¿de acuerdo? Y entonces significa que si a estos niveles de cuantización le llamamos m, entonces el logaritmo en base 2 de m, y ya directo mandamos ahí el concepto de la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Esa es básicamente la idea, ¿sí? No Sí, sé si le aclaré la duda, señorita. sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos ahora esto ya lo habíamos mencionado, pero vamos nada más a concentrar las expresiones. Pues es justo lo que le decía ahorita, mire, señorita. Aquí tenemos, la información es logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad, ¿sí? De ocurrencia. Y como la probabilidad de ocurrencia es 1 entre 512 en ese caso, bueno, pues aquí referido a los niveles de cuantización. En digitales, bueno, en las aplicaciones, a los niveles de cuantización se le llama M o L, L de level, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues ahí ponemos los niveles. Sin embargo, esta expresión aplica para otras consideraciones. Por ejemplo, fíjense, vamos a suponer que yo les digo que un elemento de imagen tiene la probabilidad de caer en cualquiera de 64 niveles de brillo, ¿sí? Si son equiprobables los niveles de brillo, que ese es el caso más simple, ¿eh? No necesariamente el que ocurre siempre. Entonces, si son equiprobables, entonces la información debido a esa probabilidad de asumir un cierto nivel de brillo, ujú, bueno, pues nos da un contenido de información y de esa manera ya no hablamos de niveles de cuantización, sino ahora de niveles de brillo. Y así,
cuando estamos coloreando la señal, también hablamos de tonos, ¿sí? En el caso, acuérdense ustedes que los colores es un concepto de frecuencia, ¿no? Y también hacemos referencia a eso y ahí vamos los elementos de imagen. Ustedes saben que unen por elementos de imagen. Pues un problema muy parecido al que acabamos de. Ok, bueno, la capacidad del canal ya dijimos es B, acuérdense, C es capacidad del canal, ¿qué es? La N, ruido de noise, ¿no? O sea, entonces la S es la potencia contenida en la señal y la N, la potencia contenida en el ruido. Ya vamos a empezar a introducir el concepto de ruido, que es un concepto estrictamente aleatorio, como dijimos, ¿no? ¿Sí? Bueno, hasta ahí. No sé si tuvieran alguna pregunta, pero no hay que olvidarnos de esto, ¿sí? Muy bien. Vamos con la razón señala ruido o relación señala ruido. Ajá. Entonces, como dice aquí, es algo adimensional. ¿Por qué? Porque si la S va en watts y la N va en watts, pues se cancelan las unidades y nos queda un numerito natural. ¿De acuerdo? Nosotros ya habíamos dicho que una señal tiene 3 formas de procesarse: a través de su valor promedio, a través de su valor cuadrático medio o a través de su valor EFI, que es el valor raíz cuadrático medio. Y habíamos dicho que en comunicaciones, salvo que se diga lo contrario, en la mayoría de los casos asumimos valores cuadráticos medios. Entonces, y que eso significaba la potencia media contenida en una señal, su valor cuadrático medio. Entonces, la potencia S es el valor cuadrático medio de la señal S y la potencia en N es el valor cuadrático medio en el ruido. Y esa relación me da lo que se llama razón o relación señala ruido. S entre E, jóvenes, S entre N. Sí, nada más que le puse ahí una diagonal. Ajá. Bueno, como ese numerito queda sin unidades, es decir, podemos decir, la relación señala ruido vale 1000. No 1000 watts, vale 1000. ¿Por qué? Porque la relación señala ruido vino de relacionar watts entre watts. Pero es muy común referirnos a ese número natural mediante una unidad logarítmica, que son los dBs, los decibeles. ¿Se acuerdan? Esto sí es de la secundaria, ¿eh? ¿Cómo convertimos a decibeles? Con la expresión 10 logaritmo en base 10 de la relación señal a ruido, ¿no? O de el valor en cuestión que queremos transformar. Aquí, ojo, como ven, la capacidad del canal, la medida de la información, son logaritmos en base 2, ¿sí? Aquí es un logaritmo base 10. Entonces, 10 logaritmo de base 10. Así es como transformamos los valores naturales adimensionales en valores logarítmicos, que son los decibeles. ¿De acuerdo? Bueno, nada más estamos recordando, ¿sí? A ver, échenle ojo a esta diapositiva.
Cuando vimos espectro de frecuencia, yo les decía que la banda de frecuencia donde está sentada la figurita del espectro es lo que se conoce como ancho de banda. Aquí agregamos la idea de que el ancho de banda es esa banda de frecuencia donde podemos transmitir con fidelidad. Con fidelidad buena. ¿Pero a qué se refiere eso de fidelidad? Bueno, a lo mejor más abstracto todavía. Se refiere a la inteligibilidad de la señal. Y el que una señal sea de ese tipo, inteligible, significa que podemos de ella recuperar la información contenida en el proceso. Acuérdense que va a haber procesos de modulación, de cuantización, de codificación, en fin. Entonces se trata de que ese segmento de frecuencia, sí, donde la señal nos proporciona, sí, la información contenida en ella, es el ancho de banda. Y lo vamos a llamar B. El ancho de banda siempre va en hertz, jóvenes, ¿sí? En hertz. No obstante, el análisis en frecuencia se hace en radianes sobre segundo. Me refiero a esta expresión cuando deseamos calcular la capacidad de un canal, pues ahí B va en hertz y S sobre N va en números naturales. Es decir, si yo les digo, a ver, tenemos un canal cuya relación señal a ruido vale 30 dB, ¿sí? Hay que convertirlos a número natural, o sea, hacer la operación contraria. ¿Se acuerdan? Para convertir a dB, 10 logaritmo en base 10 del paréntesis, ¿no? Ahora sacamos el antilogarismo. Cuando yo les doy 30 decibeles y queremos sustituir para calcular la capacidad del canal, pues necesitamos extraerle a los dBs el numerito natural y lo hacemos a través del antilogarismo. No se les olvide, jóvenes, porque a veces pues son cosas tan simples que después las perdemos de vista. El logaritmo es el exponente al que hay que elevar una base para obtener el número deseado. Por ejemplo, vamos a pensar que quiero saber cuál es el logaritmo en base 10 de 1000. ¿Cuál es el logaritmo en base 10 de 1000, jóvenes? 3. 3. 3. Fíjense, si lo presentamos así como una potencia de base 10, en realidad estamos hablando de que el 1000 es 10 a la 3. Entonces es el exponente 3 al que hay que elevar la base 10 para obtener el 1000. Así de simple. Y entonces no nos causa ningún problema. Ahora, si yo les digo logaritmo en base 10 de 1000, ya me dieron la respuesta. Me dijeron que era 3. Y si les pido determinar el antilogaritmo de 3, ¿cuál sería, jóvenes? 1000. 1000. 1000, claro que sí. Sería muy bien el valor de 1000. Es decir, así como la tangente y el arco tangente, hay un comportamiento similar en este asunto. ¿De acuerdo? Bueno, resulta ser, eso lo vamos a ver ahorita, que cuando ustedes están en proceso de diseñar, no sé, algún parámetro de un canal de comunicación, en este asunto de la capacidad, fíjense ustedes, si yo aumento el valor de S, ¿sí? La relación y N se mantiene fija, porque el ruido en un medio, generalmente, una vez que se define, se normaliza. Entonces ese se mantiene. Pero si yo le meto más potencia a la señal, la relación señal a ruido crece. Y entonces la capacidad del canal crece, es decir, me permite mandar mayor tasa de bits por ese canal. ¿De acuerdo? Sin embargo, también existe la posibilidad, vamos a pensar que no tenemos recursos de aumentar la potencia de la señal, pero sí puedo aumentar el ancho de banda, entonces la capacidad del canal también se incrementa. Es decir, yo puedo manipular ancho de banda contra relación señal a ruido
para mejorar la capacidad de un canal, ¿de acuerdo? Dependiendo. El caso del ancho de banda es un asunto crucial, porque como los medios de transmisión son compartidos, ustedes tienen vecinos del lado izquierdo, del lado derecho, y no es tan simple a discreción aumentarse el ancho de banda para aumentar la capacidad del canal. ¿Por qué? Porque ya están preasignados los anchos de banda. ¿Y entonces qué les queda? Pues aumentar la potencia. Esa es una opción. Tiene un costo, pues la potencia tiene un costo, es lo más caro, ¿no? De esta manera, entonces, pues hay que ir balanceando qué nos conviene hacer para mejorar la capacidad del propio medio de transmisión. Esa es básicamente la idea. Y aquí, eso que les mencionaba es lo que está plasmado en esta diapositiva. Léanla, por favor. RSR es la relación señal-ruido, ¿no? Para no estarla escribiendo cada vez. Bueno, entonces lo que refiere esto, que yo puedo justo combinar el ancho de banda con la capacidad del canal para poder mejorar, sí, alguno de los parámetros, o al revés, o relacionar la relación señal a ruido con el ancho de banda para mejorar, mantener cuando menos la, la capacidad del canal disponible. ¿De acuerdo? Bueno, sobre ese asunto de los decibeles. Regularmente, cuando convertimos una cantidad de potencia a decibeles, no solo para hablar de potencia, realmente en el fondo a la amplitud de una señal o de una relación de señales, ¿no? Como es el caso de la potencia del proceso contra la potencia de referencia. Ujú. Entonces, bueno, ya lo habíamos dicho, los decibeles se obtienen con la expresión 10 logaritmo en base 10. P es la potencia que estamos convirtiendo, pero normalmente este proceso se ejecuta sometiendo una referencia. Y ojo con esto, jóvenes, ustedes lo van a ver no solo en el entorno de los cursos, de las materias,
¿sí? dBms. Entonces, que sean decibeles, dBwatts o dBms, tiene que ver con quién es la potencia de referencia, ¿sí? Así es que, pues hay que tenerlo nada más presente. De hecho, ahorita vamos a hacer unos pequeños ejercicios para recordar cómo se maneja esta información. Profe, Diga usted. del ejercicio pasado, ¿ya ve que usamos logaritmo en base 2? Ajá. ¿Siempre vamos a usar en base 2 o el problema nos va a decir? Y depende de lo que estemos calculando. Por ejemplo, en ese caso, estábamos hablando de la cantidad de información, ¿no? Entonces, la información está en función del logaritmo en base 2, porque acuérdese que los bits provienen de la posibilidad de que algún evento esté posicionado en el 1 o en el 0, equivalentes a pulsos binarios, ¿no? Entonces, según el caso. Como ve, aquí es logaritmo en base 10, porque aquí estamos convirtiendo un valor de potencia a un valor logarítmico, ¿no? Los decibeles. Ajá. Esa es la idea. O sea que la respuesta es la que usted dijo, que sí depende del caso. Ujú. Nomás hay que tenerlo presente porque sí es completamente diferente un logaritmo en base 2 que un logaritmo en base 10, ¿no? Así es que de hecho, en algunas calculadoras ni siquiera viene el logaritmo en base 2, pero viene el natural, ¿sí? Y el logaritmo en base 10. Pero bueno, pues hay un metodito ahí de conversión. Aún, algunas sí lo tienen, pues ojalá el de ustedes tengan eso. Bueno, entonces fíjense ustedes, si, como ya dijimos, lo que quisiéramos es, a partir de los decibeles, conocer cuál es el valor, como el caso que les decía, que el logaritmo en base 10 de 1000 era 3 y conocido el 3, cuál fue en el proceso inverso la cantidad que le dio origen, pues el 1000. Pues eso se saca de esta manera. Ese término, la relación de potencias, equivale a un 10 elevado a los decibeles entre 10, ¿no? O sea, que es, como dijimos, ¿sí? Que si lo que conocemos es el logaritmo 3, ¿cuál es la cantidad en el proceso de conversión que lo generó? Pues fue el valor de 1000, ¿no? Así de esa manera. Bueno, si PR es un watt, ya dijimos, la potencia se da en dB watts. Si PR es un miliwatt, en PdBm. Vamos a suponer, fíjense ustedes, si sigue siendo, si la P sobre la PR me da un valor de 1000, ¿sí? Y PR vale un watt, ¿cuánto vale P, jóvenes? A ver, P sobre PR vale 1000. Si PR es un watt, ¿cuánto vale P? $10,000, ¿no? Pero 10,000, 1000. 1000, ¿no? 1000. Ah, Ujú. 1000. Vale. Sería 1000. Entonces, ahora, si P sobre PR es 1000 y PR es un miliwatt, ¿cuánto vale P? A ¿Me ver, puedes joven. repetir, por favor, profe? Sí. La relación P sobre PR que están viendo ahí en la diapositiva es igual a 1000. Es un caso, es un ejemplo. Si PR es un miliwatt, la pregunta es ¿cuánto vale P? 1. 1. Esa es la respuesta, muy bien. Sería entonces vean cómo dependiendo de la PR, sí, la relación asume valores, ¿no? Ahora, si ustedes no saben nada más que P sobre PR vale 1000, para ustedes resulta transparente porque pues van a convertir. Y entonces, por ejemplo, el 1000, ¿cómo convierto el 1000 a decibeles?
Pues 10 logaritmo en base 10 de 1000. ¿Cuántos decibeles nos daría, jóvenes? ¿Serían 30? 30, esa es la idea, ya habíamos dicho, muy bien. Habíamos dicho que el logaritmo en base 2, en base 10 de 1000 era 3, ¿no? 10 por 3 me da 30 decibeles. Entonces, fíjense, el 30 decibeles es un concepto muy utilizado. Hay señales de voz, señales de audio cuya relación señal a ruido vale, sí, 30 decibeles, 30 decibeles. Entonces, observen ustedes, ese valor de 30 nos lleva a una cantidad que dio origen antes del proceso de la conversión, era 1000, que salió de P sobre PR, ¿no? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí... Profesor, una pregunta. Diga. ¿De dónde había salido el 1000? El 1000 fue una propuesta, fue algo que Ok. que yo inventé, ¿no? Dije, ¿qué tal que P sobre PR valga 1000? Y entonces ya de ahí estuvimos concluyendo cuánto vale el logaritmo en base 10 de 1000 y dijimos que eso era 3. 3 por 10 me da 30, eso es decibeles, 30 decibeles, ¿no? Así es que era así algo arbitrario. Digo, propuse 1000 porque nos da un logaritmo exacto, ¿no? Sí, pero cualquier cantidad la podemos convertir, ¿no? De hecho, es el siguiente ejercicio, ¿sí? Anoten este ejercicio, jóvenes. Lo vamos a hacer aquí. Este ejercicio viene en su Strandberg, pero bueno, no es nada, es nada más para recordar. Profe, Diga usted. esto como tal 4000, por ejemplo, 4000 sería ya la P sobre PR. Así es, si se Ok. fija, no lleva unidades. Ahí la relación ya fueron los 4000, que no sabemos si es 4000 entre 1 o si es 4000 que provinieron de 40,000 entre 10, por ejemplo, ¿no? Algo así. Lo cierto es que el resultado ya es 40,000 sin unidades, ¿no? Número natural. Igual el punto 003, ¿sí? Esa es la idea. Mientras que en el inciso B es al revés. Se les está dando los decibeles o los dBm watts o dBm, sí, decibeles con referencia en miliwatts, dBms, ¿no? Sí, esa es la idea. Bueno, entonces, ahorita lo resolvemos. Eso pues está fácil, ¿no? De hecho, lo primero, ya alguien me lo puede decir, jóvenes, en decibeles, ¿cuánto es 36.02. Ok, 36.02, ok, así. ¿Qué hicieron? Pusieron 10 logaritmo en base 10 de 40,000, ¿no? De 4,000, perdón. Y así, igual en el otro, ¿cuánto les dio? Menos Menos 25.22. 25.3. Eso es todo. Bueno, nada más antes, permítanme.
para resolver el inciso o que me den las respuestas de él. Miren, estos son los temas de exposición. Todos ellos, bueno, están muy así con una palabrita, por ejemplo, probabilidad. ¿Qué es? ¿Qué es la probabilidad? Tipos de probabilidad. 2 o 3 ejercicios de probabilidad, básicamente orientados hacia el área de las comunicaciones, ¿de acuerdo? Así es que, jóvenes, pues se trata de que le echen ojo. La primera es, en este orden sería la exposición, probabilidad, probabilidad de error, ¿sí? Por ejemplo, el error en un proceso de transmisión es la diferencia entre la señal transmitida y la señal recibida. Y esa diferencia se somete a consideraciones de error cuadrático medio. Eso nos manda al concepto de probabilidad de error. ¿Qué es? ¿Cuál es el entorno matemático? Expresiones y algunos ejercicios. La correlación, esto es importantísimo, la correlación y la autocorrelación, jóvenes, si son eventos presentes en los procesos, con, por ejemplo, en la modulación, ¿no? ¿Qué es? O sea, ya ven que alguno de ellos se conoce como correlación cruzada, que es si algún ejercicio obtener, no uno, unos dos cuando menos, la correlación, la autocorrelación, según si el caso, de tal señal de voltaje con alguna figurita, alguna cosa así. La densidad espectral de potencia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había señales de energía y señales de potencia? Las señales de energía son aquellas cuya energía es finita. Las señales de potencia, aquella cuya energía es infinita. Entonces, en términos de la definición de energía, bueno, pues se analizan los casos de densidad espectral. Es una parte del concepto de la energía y de la potencia. Pero resulta ser que en los procesos de comunicaciones, jóvenes, todo lo que tiene que ver con energía y potencia se trabaja en términos de su densidad espectral. Y a veces es el parámetro que arranca el proceso. Entonces necesitamos revisar qué es la densidad espectral de potencia, qué son en el 5, los procesos aleatorios, ¿sí? Estamos hablando de procesos aleatorios ergódicos, por ejemplo, que es mencionar los más comunes, desde luego establecer la diferencia, proponer algún ejemplo de aplicación, 2 ejemplos, ¿sí? Luego viene el teorema del límite central, que son básicamente, estrictamente conceptos de su curso de probabilidad y estadística, ¿no? Teorema del límite central. Y el 7, jóvenes, el teorema de Wiener-Khinchin, ¿sí? Que según la referencia podría cambiar un poquito el nombre. En algunos casos le quitan la E al nombre, en fin, pero fundamentalmente así lo encuentran, ¿no? Todas estas herramientitas matemáticas se utilizan ya cuando están de lleno en los procesos aleatorios de comunicaciones. No sé, sobre todo, por ejemplo, en digitales y de ahí para arriba, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, insisto, quien tome el tema, jóvenes, quiero que lo digiera de manera adecuada, que lo presente, o sea, ustedes eligen, pero la información que nos expongan la van a compartir con todos nosotros. Profe, Antes de el archivito nos lo van a mandar, incluyéndome a mí, ¿no? A todo el grupo, para tenerlo ahí y bueno, que sea información pues válida de la materia. Y esto lo hago con el afán, además de pues abrir un espacio para conocerlos a los expositores mejor, para obviarme a mí un poco de tiempo. Para mí, una vez que agotamos esta opción de señales aleatorias, nos vamos directo a los temas de modulación en amplitud, que es lo que vamos a ver en este segundo parcial. Y luego ya después, en el tercero, pues nos vamos a modulación en frecuencia y en fase. Y recordando estos temas, pues ya nos da facilidad de abordar lo que venga con más fluidez, ¿no? Esa es la idea.
No sé si alguien tiene alguna duda sobre esto, jóvenes. Profe, yo sí tengo una. A ver, dígame. ¿Solo van a exponer 7 compañeros? Así es que número 1, no nos daría tiempo de que asigne, creo que son 29 los que están ahorita en el grupo, 29 temas. Y número 2, los temas son tan cortos que no da para exponer en equipo, ¿no? Entonces, sí, por eso quiero que con libertad elijan y que se anoten ahí en el chat y me pongan, levanten su manita y pongan el tema. Si quieren, nada más pongan el número, tema 1, 2, 3, y ahorita yo los anoto en la lista y ya, esos son los que van a exponer, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Porque a ustedes les interesa el premio, ¿no? Bueno, pues que desde el punto de vista de, pues, esta ventanita de identificación, pues ya me facilita muchas cosas, ¿no? En el proceso de evaluación. Entonces, pues tómenlo ahí en cuenta. Por eso, pues si quieren, váyanse, ya oí que alguien por ahí ya se anotó, váyanse anotando y pues esos temas los tomamos en cuenta, ¿no? En el orden en que se anotaron, ¿no? Así es que, pues no sé si ya los tienen, tema 1, 2, 3, 7, ¿sí? Pero con esas características. Ahora, ¿cuándo vamos a exponer? El martes, jóvenes, empezamos. Los tiempos de exposición son cortitos, o sea, yo no quiero que esto se convierta un sustituto de la clase, ¿no? Sino nada más es algo para apoyarme. Y a veces ustedes se comunican mejor con sus compañeros que yo mismo, ¿no? Entonces, se trata de que consumamos, ¿qué será? 15, 20 minutos por exposición, lo que quiere decir que en 2 sesiones, martes y miércoles, agotamos las posiciones, ¿no? Entonces, pero es así, nomás sí ser pues puntuales, ¿no? Vamos a quedar, yo ya saben, a las 7:02, digo en su caso, a las 8:32, ya estoy arrancando, ¿no? Entonces, pues ya me comunico con el expositor y empiezan ustedes a abrir sus archivos, nos mandan la información y ya yo los presento y ustedes empiezan con qué es la probabilidad, tipos de probabilidad, eventos independientes, eventos dependientes, en fin, lo más común y los ejercicios, ¿no? Entonces, así, pero formal, ¿eh? No vayan a salir con que están escribiendo en ese momento en el pizarrón o nos están dictando o están leyendo las diapositivas como tal, no, sino que ustedes usen, ya saben, las diapositivas como script, pues simplemente como guioncito para explicarnos. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si ya me puedo salir de la exposición, ya tienen presentes, el primero es probabilidad, el 2 probabilidad de error, 3 correlación y autocorrelación, 4 densidad espectral de potencia, 5 procesos aleatorios, 6 teorema del límite central. Déjenme decirles que me sorprenden, jóvenes, luego. Hay gente con una calidad así, tanto para hacer las diapositivas, los diagramas, luego la presentación la hacen dinámica. Claro, ahí sí reconozco absolutamente que me rebasan en todos los sentidos y hacen las diapositivas dinámicas de cómo está la correlación de señales y las colorean, en fin, pero digamos pues que con lo básico, con lo mínimo necesario, que quede claro el tema, con eso es suficiente, ¿no? Bueno, entonces, pues no sé cómo vamos, ¿sí? Ah, entonces, Seguimos con el B, con el de los no, ejercicios pero que puse. espéreme, primero quiero seleccionar, entonces, señorita Adaluz, ¿qué tema le interesa? El 4, profe. Perfecto. Entonces, Ayala Damián. Ayala Damián. 4. Luego, ay, caray, déjeme ver. Ah, ok, del primero al último, sí. Ok. Mejorado López Jonathan. Bueno, había puesto ahí que el 3.
En Ok. el chat, es que en el chat pusieron ya unos, profe. Ah, O sea, levantamos la mano, sí, pero digamos que en de los orden. que veo, y además de la señorita Ayala, pues estoy viendo nada más 3 personas. Sí, Aquí. bueno, pero ¿qué tema me había dicho usted? Bueno, correlación y autocorrelación. Ok, ¿qué era qué número? El 3, Y su apellido es mejorado. Mejorado. Mejorado López Jonathan, 3. Ok. Firme. Luego después Pantoja Alanís, ¿no? Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué tema le interesa? Probabilidad, por favor. Ok. Alanís Jocelyn, el tema 1. Ok. Y luego Francisco Jesús Magaña. Sí, profe, el de procesos aleatorios. Ok. ¿Qué era? ¿Qué número? Creo que era el 5. Magaña. El 5. Ok. Y luego Eduardo Ramírez Villegas. Yo, profe, escogí probabilidad de error. Ok. Es el tema 2. Tema 2. Ramírez Villegas. Ajá. Y luego, Karen. Yo escogí el tema 7. Tema 7. Ok. A ver, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Me falta el 6. ¿Alguien estaría interesado? ¿No? Después van a pedir temas, jóvenes, van a ver la diferencia entre la vida y la muerte. Es el tema de exposición. Yo, profe, yo el 6. El 6, ¿quién? Pérez Gutiérrez. Pérez Gutiérrez. Muy bien, Pérez Gutiérrez. El 6. No, ¿me puede repetir el tema? El 6. Entonces nomás siguió por el número, ¿ok? Bueno, lo checamos. Sí. Está bien, está bien. Véanlo. A ver, sirve que lo confirmamos. ¿Qué tengo? Número 1, Pantoja Lanís Jocelyn, probabilidad, ¿sí? Confírmemelo, señorita Jocelyn. Sí, profe, así es. Ok. Luego después tenemos tema 2, Eduardo Ramírez Villegas, probabilidad de error. Sí, profe. Confírmelo. ¿Sí? Sí. Ok. 3, correlación y autocorrelación. Jonathan Mejorado López. Jonathan, respire. Aquí estoy, profe. ¿Está consciente? Sí, sí, sí. Pero Ok. no hablé. ¿Eh? No hablé, nada más estaba escuchando. No, pues, pero necesito que me diga, sí, estoy de acuerdo. No vaya a Bueno, ser- sí, 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 el 3, el de correlación, autocorrelación. Ok. El 4, densidad espectral de potencia. La señorita Adalur Rubicelli. ¿Sí, Sí, señorita? profe. Perfecto. 5, procesos aleatorios. Francisco Jesús. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Teorema de límite central. El Urim, Rafael. Urim. No, Pérez Gutiérrez, profe. ¿Eh? Pérez Gutiérrez. ¿Pérez Gutiérrez? No era. Sí, el 6. Ok. No, profe, no. Sí, ok. Pero si quieres, lo expongo también. No, bueno, pero era de haberlo tomado, ¿no? Entonces, Pérez Gutiérrez Irán, el número 6. Entonces, sí, lo que pasa es que me fui por Pérez nada más. Pérez Gutiérrez. Ok, hago la corrección. Pero entonces está claro. El 6, usted, Irán, ¿de acuerdo? Sí. Ok, Sí, el sí. teorema de Wiener-Kimchin, el número 7, que sería el Yo. Karen Lisset Guerra. ¿Sí, Karen? Ujú. Sí. Ok, Sí. bueno. Desafortunadamente, como va a ser el martes la exposición, ya el lunes sería muy próximo para que se arrepientan. Si tuvieran algún cambio de actitud, que sería así ponerse
el circulito para tiro al blanco. Entonces me mandan un mensajito, jóvenes, por ¿cómo se llama? Por Classroom, o sea, de que siempre no, y bueno, pues ya pregunto yo si alguien más estaría interesado. Pero quiere decir pues que hay tiempo, ¿no? Tenemos el fin de semana, el lunes incluso, para preparar el tema. ¿Alguna pregunta sobre esto de las exposiciones, jóvenes? ¿Nada? Pues no. Bueno, entonces miren, aquí le vamos a dejar el problemita, lo terminamos de resolver el próximo lunes. Y bueno, pues les agradezco mucho su participación. Véanlo como una oportunidad para manifestarse, pues. O sea, a veces, pues no los llega uno a identificar plenamente y se lleva uno, les digo, cada sorpresa, ¿no? De gente que son muy hábiles, no solo del manejo de la tecnología, sino del manejo de la palabra, ¿no? Y nos convencen de cosas que ni remotamente suponíamos. Muy bien, pues entonces nos vemos el lunes. Muchas gracias, jóvenes. Estamos en Hasta el lunes, contacto. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que esté Hasta bien. luego. El lunes, profe, que Cuídese. esté bien. Hasta luego, profe. Gracias.